Buenas tardes, señores congresistas. Habiéndose verificado el quórum reglamentario, al contar con la presencia de las señoras congresistas Lourdes Alcorta, Luis Ica, Carlos Tubino, César Segura, Marco Miyashiro, Francisco Villavicencio, Edwin Donaire y quien les habla como presidente, siendo las 3 de la tarde con 40 minutos del día de hoy, lunes 9 de octubre del año 2017, se da inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. También dejo constancia de la presencia del congresista Octavio Salazar. Hago constar también la licencia oficial solicitada por el congresista Elar Melgar, Luz Salgado y Guido Lombardi. Vamos a la estación de despacho. Se ha remitido a sus despachos en forma electrónica la agenda documentada que incluye la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por la comisión. Asimismo, debemos dar cuenta de los proyectos de ley que ha ingresado a la comisión. El proyecto de ley 1916 del año 2017, que propone modificar el artículo 2 de la ley 28.308, ley que regula el uso del descanso pre- y postnatal de personal femenino de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. También ha ingresado el proyecto de ley 1917 del año 2017, que propone una ley que establece un marco de regulación y control por parte del Estado para la investigación, producción, importación, comercialización y uso estrictamente medicinal de productos derivados del cannabis, con la finalidad de permitir su acceso controlado e informado a nivel nacional. Al respecto, se dan por admitidos los proyectos señalados, se ha elaborado el informe de admisibilidad y se les está dando el trámite que le corresponde. Colegas, vamos a la estación de informes. Señores, teniendo en cuenta que el 8 de octubre se ha celebrado un aniversario más del combate de Angamos y de la inmolación de nuestro héroe Miguel Grau Seminario, el 138 aniversario, solicito a ustedes podamos hacer un minuto de silencio como homenaje y reconocimiento de tan ilustre personaje, recordado en nuestra sala de sesiones, asimismo nuestro reconocimiento a la Marina de Guerra del Perú, dando la bienvenida al congresista Edmundo del Águila. Muchas gracias. Bien, estamos en la etapa de informes, colegas. Sí, así es. Estamos en el congresista Tubino. También, presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. Es con relación, señor presidente, a una noticia que ha sido publicada el día viernes, que ya es de conocimiento público, con relación al traslado de un caído en la acción de armas, en un caso doloroso de la Policía Nacional, que sucedió cerca de Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios. Y este policía, su cadáver, fue trasladado en un taxi, en el techo del taxi, desde Madre de Dios, Puerto Maldonado, hasta Arequipa. Una serie de horas de viaje en esa condición. Entonces, la Policía Nacional está haciendo una investigación, el Ministerio del Interior, y acá aparece un tema, señor presidente, que sí debe preocuparnos. O sea, a estas alturas del partido, y lo dice también los medios de comunicación, y lo he verificado, que el brigadier Juan Figueroa, que era el que estaba a cargo de hacer este traslado, el Ministerio del Interior le deposita 2.000 soles
a su cuenta de ahorros. ¿Cómo es eso, señor presidente? O sea, ¿de cuándo acá vamos a decir, dinero del Estado termina en la cuenta de ahorros de una persona? Entonces, lógicamente, ya lo tiene ahí y se las ingeniará pues, para ahorrarse unos centavos o la mayoría del costo de lo que acá ha sucedido, que está en investigación. Pero yo lo que solicito, y aprovecho esta sesión de informes y hacerle un pedido, es que esta comisión solicite al Ministerio del Interior que nos informe en qué circunstancias se está enviando dinero a las cuentas de ahorros del personal de la Policía Nacional para la realización de alguna actividad oficial. No, o sea, lo que vuelvo a repetir, había que trasladar este cadáver, desgraciadamente este suboficial caído en la acción de armas, a Arequipa. Entonces, se hace una cotización en Puerto Maldonado. El encargado oficialmente de ese tipo de trabajo era un suboficial que lo acaba de mencionar, un técnico. Y entonces la policía, en este caso el Ministerio del Interior, envía el dinero para este traslado no a la cuenta que debe tener la unidad policial en Puerto Maldonado, sino a la cuenta de ahorros del técnico. Entonces, ¿cómo es posible que se esté enviando dinero del Estado a las cuentas de ahorros de cualquier funcionario, en este caso un técnico? Eso al final termina haciendo lo que siempre se dice, la tentación hacia la que la persona termine pues haciendo lo que no debe. Y eso es lo que le solicito, señor presidente. Gracias. Congresista Alcorta. Presidente, saludos a todos. Bueno, sí, yo quería hacer también una mención de saludar a la Marina de Guerra del Perú, ya lo mandé por Twitter también y a través de una moción. Por esto, este 8 de octubre de 1883, a las 9:50 de la mañana, producto de una granada que cae en la torre, muere despedazado nuestro gran héroe nacional, Miguel Grau. La historia de la República nos debe enseñar que las cosas no se deben de repetir nunca más de la forma como se abandonó a las Fuerzas Armadas y a la Marina en ese momento cuando estábamos en pleno combate contra Chile en ese momento, ¿no? El Estado peruano entró previamente en una situación económica terrible a esta guerra, cuando el otro país ya era un Estado completo. Después lamentar, presidente, también la muerte de este suboficial de tercera, Aarón Gómez Cuti, a consecuencia del enfrentamiento por narcoterroristas en el distrito de Pucacolpa, en Huanta, Ayacucho. La pregunta que viene al cabo es una cosa que la decimos acá, que ya es parte de nuestra vida diaria, es como ver el poste o decir tráigame un café. Hay protocolos, presidente, ya se han hablado que hay protocolos. Tienen un protocolo, la gente no puede salir a una determinada hora todos los días a la misma hora. No puede ir por el mismo camino que tiene que regresar. Si no hay otro camino, no pueden regresar por ese camino, tienen que buscar la estrategia. No pueden salir a la misma hora en los campamentos a buscar agua o botar basura. Tienen un protocolo para seguir, pero nadie lo cumple. Y muchas de esas cosas suceden porque no hay un seguimiento del protocolo. ¿Quiénes son los encargados de cumplir el protocolo? Los jefes de los comandos que están ahí en la zona. Hemos tenido hartas cantidades de casos donde los soldados mueren por falta de protocolo. ¿Cómo era un enfrentamiento la semana pasada, otra semana, uno por semana? Y acá no pasa absolutamente nada. ¿Quiénes son los responsables de esto? Hay un protocolo. Ya hemos tenido, no voy a dar cuenta del tema del procurador que hemos tenido el otro día acá, que ha sido bastante preocupante. Y quiero mezclar esta pregunta con cómo se está ejecutando el presupuesto en el BRAEN. Cada ministerio, cada institución del Estado tiene su presupuesto para ejecutar como si fuera cualquier región. ¿Cómo se está gastando? ¿Con qué ahínco? ¿Con qué preocupación? ¿Con qué objetivo? Me gustaría que su asesoría técnica, que no veo que nadie copia nada, ojalá que copien todo, nos pregunten para que el ministro del Interior venga a respondernos puntualmente. El otro día él vino a una reunión justamente para el tema del terrorismo y tuvo que irse por un tema familiar. Pero vamos a tenerlo que citar nuevamente para que venga a explicarnos qué es lo que está pasando con los protocolos. O una reunión solamente con él. Porque lo que no puede ser es que... ¿Quién es el encargado del comando del BRAEN? Cada región tiene su jefe, pero ¿quién es el jefe del comando del BRAEN? Hay 8 millones de soles que están denunciados, que han desaparecido, que han sido justamente plata para el BRAEN. ¿Quién ha manejado esa plata para el BRAEN en el periodo anterior? ¿Dónde está esa plata? 8 millones no es cualquier moco de pago, presidente. Tiene que alguien explicarnos qué pasó con esos 8 millones, que nadie puede dar cuenta del tema. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué se ha invertido? ¿Qué es lo que se ha ejecutado? ¿A quién se le ha entregado?
Nadie sabe nada de esa plata y es cualquier cantidad de soles de inversión del Estado peruano. Y después tiene que haber una persona, se suponía que había una especie de ministro coordinador, lo que era el señor Rojas en el pasado. ¿Quién es la persona encargada hoy día de la zona del Brain para articular a las 5 regiones del Brain, a los 50 y tantos provincias y a los 800 distritos que componen la zona del Brain? ¿Quién es la persona encargada para ver ese tema de ahí? Eso es lo preocupante. Lo que no podemos tener es un muerto cada semana y el toque de silencio y la lamentación y todos en el Twitter. Presidente, Ali tiene que dar una explicación al respecto. Yo solicito que el ministro del Interior nos vuelva a explicar qué ha pasado, porque no hace ni una semana que hemos hablado lo mismo por otros muertos. Esto tiene que acabar, no podemos estar parando un minuto de silencio cada vez que hay un muerto por semana. Algo está pasando, no se cumplen los protocolos, ¿quiénes son los responsables? Después, presidente, en Ayacucho se hizo un museo construido por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestros, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANAFACEP, construido con la ayuda de la Embajada de Alemania y que, según denuncia del diario Expreso, solo se mostraría una parte de la historia mostrando al Estado como el abusador y nada de Sendero Luminoso. Lo que me extraña es que la Embajada Alemana o el gobierno alemán haya ayudado, contribuido. ¿Quién nos puede esclarecer esta situación? ¿Cómo ha sido esta donación? ¿Cómo ha sido participación? El gobierno alemán ha actuado de forma correcta, ha sido guiado, coordinado con el Estado peruano, ha sido coordinado a través de una ONG allá. ¿Cómo es el tema, presidente? Acá los que hemos viajado hemos tenido la oportunidad de ver tiendas de Sendero Luminoso en Alemania, en Nueva York. La tienda, venden merchandise, venden las historias de Abimael Guzmán, venden la voz del martillo, venden polos, venden la cara de él. Hemos tenido la posibilidad algunas colegas de ver esas tiendas, hemos entrado a esas tiendas. Venden toda la cosa de apología del terrorismo y pagan y compran, con eso se financian. ¿Quién nos explica ese tema de ahí? Después también hay un mausoleo que ya hemos hablado la semana pasada acá en Comas. Todo está listo, se le ha pedido a todo el mundo para que gestione la posibilidad de que se pueda derrumbar. No podemos tener un mausoleo que significa un monumento a la apología del terrorismo tampoco. ¿Quién se encarga de eso? Ya lo hemos pedido. ¿Hay alguna respuesta? Con los ministros acá, con todos acá, ¿hay alguna respuesta? No sé si su asesoría tiene alguna respuesta de esa inquietud de hace una semana, presidente. Alguien nos tiene que responder. No podemos quedarnos en el pedido todas las semanas y reiterarlo, porque entonces no avanzamos con nada. Somos repetitivos, reiterativos de cosas que no se están solucionando. ¿Quién es el que llama de la comisión para exigir, para ordenar, para que nos traigan las respuestas? No nos podemos estar manejando solamente por Twitter. Después el ministro del Interior que nos cuente cómo se está enfrentando el terrorismo en las redes sociales. Ayer hemos visto en Panorama todo un tema del terrorismo que está hace tiempo, no reciente, que están por todas partes. Hay convocatoria y no hay nada tímido. Han estado las cámaras en la Plaza de Armas, en la Plaza San Martín, en grandes charlas, como si fueran estos patas que hacen los circos y los comediantes ambulantes, que están para atender a la gente y pasan el sombrero. Casi estamos en la misma situación. ¿Quién se encarga de revisar esta situación? Para que no nos repite la historia, se va repitiendo, presidente. Es una comisión de defensa que tiene que actuar. Preguntas y respuestas inmediatamente. No podemos esperar una semana a la otra semana. Después, reitero mi pedido para una reunión con el canciller y la Ministro del Interior para todo el tema del terrorismo internacional. ¿Quiénes están financiando? ¿Quiénes financian esta situación? ¿Quién nos puede explicar sobre el financiamiento? Y después el Ministerio de Defensa también nos informe cómo van los avances de la sede del COEN en Chorrillos. Dicen que hay un terreno que se ha adquirido, que se ha comprado, que va a invertir 55 millones de soles con ayuda de la República China para construir un nuevo COEN, donde van a estar todos agrupados. Quisiera que alguien nos explique dónde va a ser, cómo va a ser, quién lo va a dirigir, quién lo va a construir. ¿Cómo? No sabemos nada de esto. Y por último, presidente, lo he pedido en Relaciones Exteriores también, que yo ahorita le he pedido por defensa. Nuestro representante en UNASUR, el señor Iván Vega, que ha ido a la Comisión de Defensa, reuniones secretas y reservadas, para que nos explique cómo ha sido el manejo del BRAE en la parte operativa y en la parte de los dineros. Lo que lo vincula también con los 8 millones de soles que nadie sabe dónde están. Alguien nos tiene que explicar qué pasó con 8 millones de soles para el tema del terrorismo. Nadie sabe nada. Quiero saber cuánto nos cuesta a nosotros mantener UNASUR. Económicamente mantenemos. Nosotros todos los países damos a UNASUR, a la OEA, para mantener estas organizaciones, aportamos una cantidad de dinero. ¿Qué se está aportando? ¿Cuándo se está aportando de esto a UNASUR? ¿Qué nos significa UNASUR a nosotros? ¿Qué resultados nos significa estos beneficios de estar en UNASUR? ¿Por qué tenemos un representante que nadie ha aprobado en este gobierno? ¿De quién depende este nombramiento? Y cuando se le vino el presidente Ollanta acá y se le preguntó, yo estuve en esa comisión, él dijo que era un nombramiento individual, pero nosotros le mostramos una carta donde el nombramiento había sido encargado por el señor Balaquivia, la Cancillería, por orden del señor Ollanta. Porque tenemos que tener un representante que nadie ha aprobado y que no nos gusta como representante. Alejado de toda la realidad, que tendría que venirnos a explicar qué pasó, por ejemplo, con 8 millones de soles que nadie sabe dónde están. ¿Quién nos explica eso, presidente? Nada más, gracias. Gracias. De todo tomamos nota y
enviamos los oficios a las entidades respectivas. Yo le voy a pedir al secretario técnico que cada pedido que haga y cuando enviemos los oficios le haga llegar copia de los mismos a los congresistas que han hecho la solicitud de información. El congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, presidente. Indudablemente la preocupación que debe tener la Comisión de Defensa por la naturaleza de la misma es lo que estamos viviendo hoy en día en el tema del Braen, presidente. Estamos viendo recurrentemente asesinatos por parte de Sendero Luminoso al personal policial y militar. Entonces esto obviamente nos tiene que llevar a una profunda reflexión si es que nosotros establecemos un puente con todo lo que es redes, presidente, y que no es de ahora que esto se haya denunciado. Yo lo he venido denunciando ya hace mucho tiempo. La utilización de las redes por parte de estos criminales. Y que indudablemente, presidente, viene creando toda una sensación como que el Estado no tiene la reacción necesaria para poder enfrentar a este tipo de problemas en la que utilizan las redes sociales, la agitación y la propaganda, la penetración a varios lugares dentro del Braen y también fuera de él, es decir, fuera del área declarada en emergencia. Entonces, presidente, este es un tema que nos debe llevar a nosotros severamente la atención. Estamos viendo nosotros una presencia permanente de estos criminales y que indudablemente lo que ellos buscan es el afán de notoriedad, uno, y dos, seguir generando el pavor, el miedo a las poblaciones en donde se encuentra ellos en estos instantes operando, así como también a nuestra fuerza del orden. Hemos visto cómo asesinan a nuestra fuerza del orden, no solamente con el disparo a traición, sino que también a punta de hachazos, es decir, macabramente, presidente. ¿Y eso por qué? Con la finalidad de que nuestra gente tenga temor. Esto no podemos, presidente, tenerlo así. Creo yo y considero, presidente, que deberíamos hacer una reunión conjunta, y la planteo, presidente, la Comisión de Inteligencia con la Comisión de Seguridad, a efectos de que podamos conversar con los dos ministros qué es lo que está faltando. Si sucede algo, si falta algo, presidente, entonces estamos, creo que todos y cada uno de nosotros, en la imperiosa necesidad de poder plantear cosas claras, precisas, concisas, para poder retomar el tema. Porque, presidente, ya nos estamos acostumbrando cada vez más. Murió un policía, van 70 y tantos policías falleciendo a nivel nacional, presidente. Y en el Braen, obviamente, otro tanto, entre policías y militares, pero no, obviamente no la cantidad por razones obvias, pero sí es una cantidad menor, pero obviamente sabemos perfectamente hacia dónde apuntan las cosas. Presidente, le planteo ese tema, creo que habría que ponernos de acuerdo, invitar a los dos ministros y conversar este tema. ¿Qué está faltando? Hay algunas diferencias entre temas de efectivos que no lo voy a tratar porque estamos en una sesión pública, pero creo que sí, presidente, tendríamos nosotros que asumir este tema, que son de imperiosa necesidad, que se vea y que se requiera al Ejecutivo, y que nosotros estamos en todo el momento propicios a poder coadyuvar, a mejorar las cosas, a que estos temas se controlen mejor, porque de eso se trata. A estos criminales no le podemos dar un centímetro, presidente.
y los estamos viendo, están avanzando calladamente, soterradamente en algunos casos y otros con los zaspamientos que ya los conocemos, pero que sí tienen indudablemente una postura de ir permanentemente adelante. Y eso, presidente, no podemos dejarlo que esto prospere. Muchas gracias. Gracias, congresista Salazar. Te doy el uso de la palabra, congresista Icao. Gracias, presidente. Buenas tardes, colega. Perdón, Me pide introducción, disculpa, Lucho. Doy la bienvenida al congresista Gino Costa y Clayton Galván. También vas a intervenir, ¿no? Tiene la introducción, colega. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo quería sumar dos cosas que me había olvidado de considerar. El tema de la DINI. Hay una dirección de inteligencia que hay una inversión enorme de plata. En el gobierno de Alan García nunca pasó el presupuesto de 49 millones. En el gobierno de Ollanta Humala pasó a 110 millones. Se gastaron 70 y tantos millones en comprar toda una serie de equipos. Nadie sabe dónde están, ni cómo funcionan, ni quién los maneja, ni quién los dirige, ni nada de nada. ¿De qué se trata esa DINI? ¿Dónde está colocada? ¿Dónde está puesto? ¿Quién la maneja? Para eso existe la DINI. En vez de estar persiguiendo a políticos, ¿dónde están? Persiguiendo a quién, a los delincuentes, a las bandas, a los terroristas, ¿dónde están? Y por último, también, presidente, ahora que estamos tomando el tema del terrorismo, ¿quién es el representante del Perú ante la OEA? O la persona que tiene que ver el tema de la Comisión de Derechos Humanos en Washington, porque ya le expliqué en sesiones anteriores que estaba con el general Mora, que era congresista en esa época, hemos ido los dos a la comisión en 2 oportunidades y no tienen idea quién es Abimael Guzmán y quién es Sendero Luminoso. Pero eso sí, saben a quién atacar de las Fuerzas Armadas, a qué militar, masacrar y meterlo preso y acusarlo de lesa humanidad. Pero sobre terroristas no hay absolutamente nada. ¿Quién está a cargo de eso? ¿Quién lo dispone? ¿Quién lo ordena? ¿Quién designa a ese personaje en esa comisión para que nos vaya a defender a la Comisión de Derechos Humanos antes que pase a Costa Rica? En Washington se filtra la información y de eso depende, que la revuelvan al Perú, al país, o la manden a la Corte, a Costa Rica. Gracias. Gracias, señor presidente. En realidad es preocupante, y me sumo a los informes de la colega. En realidad es preocupante porque el lunes pasado, señor presidente, tuvimos la reunión con todos los involucrados dentro del tema Ebrard. Y ahí el ministro de Interior manifestó de que, bueno, como que todo estaba tranquilo y no resolvió muchas preguntas, que le habíamos puesto. Indicó que iba a hacerla por escrito. No sé si ya realizó el informe por escrito de las preguntas que no habían sido contestadas. Asimismo, es preocupante que el suboficial Marón, muerto en la provincia en Ayacucho, haya manifestado y adelantándose el ministro que había sido solamente con un enfrentamiento, no en emboscada, como había sucedido con las muertes de los policías anteriores. Dentro de esa reunión, señor presidente, solicité de que se informara, la investigación de cada uno de los fallecidos, de los más de 9 fallecidos, pero sin embargo no dio respuesta a ese tipo de preguntas. Yo a través de mi despacho quisiera que se le haga el pedido por escrito al señor ministro para que informe cuáles son las investigaciones que hasta el momento se ha hecho y que me haya llegado una copia a mi despacho, señor presidente. Gracias. Perfecto, así será. Se está tomando nota para enviar el oficio correspondiente. ¿Algún otro informe? Ahorita Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a mis colegas congresistas. Asimismo también, hacer un pequeño informe. El día de ayer acompañé a mi colega congresista Carlos Tubino en la ceremonia, conjuntamente con mi colega Gino Costa, en la ceremonia por el aniversario del combate de Angamos en el Callao. Una ceremonia muy bonita de reconocimiento a un héroe nacional, a Miguel Grau Seminario, y creo de que el cual siempre nos identifique. Estamos justamente en esta sala del cual lleva su nombre. De otro lado, es preocupante y comparto la indignación, la preocupación, el sentimiento que muestran cada uno de mis colegas sobre lo que viene ocurriendo en el Ebrard. Tenemos que poner mano dura ya, presidente. Yo solicitaría, y creo que lo solicité en la reunión que hemos tenido conjuntamente con el ministro de Interior y el ministro de Defensa, de que aquí no hay un trabajo articulado. Me gustaría, presidente, que esta comisión invite en este caso al ex ministro de Defensa, quien todavía tenía el control parte en aquel entonces, creo yo, el Ministerio de Defensa de lo que era el Ebrard. Ahora me parece que el control lo tiene, el control político o el control, digamos, policial lo tiene la Policía Nacional. Entonces cada uno hace su trabajo en una forma, digamos, unilateral y esto no está dando resultado. Sería bueno. Se está pidiendo la participación de la DINI, se está pidiendo la participación de todos los organismos
quienes están involucrados en la lucha contra el terrorismo y también contra el narcotráfico, sería importante recibir o recabar en todo caso una información. Si usted me lo permite, puedo emitirlo de mi despacho, solicitarle una información al ex ministro de Defensa de cómo era el plan estratégico de lo que correspondía a la lucha contra el terrorismo en el BRAI, para que de esa manera podamos tener en consideración y ver algunas estrategias, porque ya es demasiado, presidente, es demasiado. Muchas gracias. Perfecto, estamos tomando nota. Si no hubiera otro informe, Gino Costa. Gracias, presidente. Solo para responder algunas de las inquietudes de los colegas de la comisión, puntualmente dos, presidente. Una sobre los equipos de la DINI. Digamos, en la comisión de inteligencia hemos visto el tema y se ha pedido las informaciones correspondientes a quienes tienen que darlas, y hasta donde estoy informado esas informaciones nos han sido brindadas. Yo no sé cuál es el procedimiento en este caso, si habría que solicitarle a la Comisión de Inteligencia que pueda informarle a la Comisión de Defensa, o si, digamos, con la presencia del colega Miyashiro en un acápite reservado, digamos, de las reuniones de la Comisión de Defensa podamos abordar el tema, pero, digamos, felizmente esa preocupación la hemos tenido nosotros, le hemos transmitido a los organismos de inteligencia y entiendo, hasta donde yo estoy informado, que se nos han dado las satisfacciones. Obviamente, como eso se ha tramitado, digamos, de manera reservada, por ser la Comisión de Inteligencia la encargada, no es de conocimiento de los miembros de esta comisión que no son parte de la Comisión de Inteligencia, pero solo quisiera decir que la información está ahí y la verdad que no tengo conocimiento cuál sería la mejor manera de facilitar que, pero el congresista Octavio Salazar está pidiendo la palabra, quizá él tiene la respuesta como presidente de la Comisión de Inteligencia. Presidente. Gracias, congresista Octavio Salazar. Gracias, señor presidente. Por ello estoy pidiendo que nos reunamos para poder compartir información. Vamos a coordinar con el señor presidente de la Comisión de Defensa a efectos de que podamos nosotros hacer una reunión conjunta en los próximos días, que creo que se hace de necesidad, toda vez que hay conocimientos nuestros que podemos nosotros hacerles entrega a efectos de que podamos mirar este problema de una manera mucho más integral. Hay temas que asustan, en honor a la verdad. Gracias, presidente. Bueno, de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Inteligencia, la comisión competente, de acuerdo a la ley, es la Comisión de Inteligencia la que tiene que recibir estos informes periódicos, de tal manera que, expresando el sentir de la comisión, congresista Octavio Salazar, cuando usted lo crea conveniente, podemos hacer una reunión conjunta que usted la puede presidir y que bien compartir esa información, ¿no?, para tener muy claras las cosas y absolver las preocupaciones que tienen algunos congresistas. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a coordinar a efectos de que podamos cuanto antes tener esta reunión. Muchas gracias. Y si no hubiera otro informe, vamos a la estación de pedidos. Pedidos. César Segura. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar a mis colegas congresistas. En la misma línea que hemos venido escuchando las intervenciones de mis colegas, en lo que va del año 2017, señor presidente, al menos 11 policías han fallecido en enfrentamientos o emboscadas de narcoterroristas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, y en sus zonas de influencia. Si somos numéricos, dejando algo tan importante de lado como es la vida, estadísticamente estamos hablando de 1.1 muertos de lo que va del año. En marzo, en mayo, en septiembre. Entonces, por estas razones mencionadas, señor presidente, consideramos que la representación nacional, como lo hizo en la legislatura pasada, la Comisión de Defensa debemos realizar una visita de trabajo y realizar una verificación si se vienen implementando adecuadamente y ejecutando de manera adecuada los presupuestos que el Parlamento aprueba, así como en esta oportunidad lo mencionaba mi colega Lourdes Alcorta, si se vienen cumpliendo los procedimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que realizando una agenda de trabajo debemos nosotros estar en el lugar verificando y viendo qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está pasando, señor presidente. Por eso es importante, como se hizo ya en una oportunidad, y esto levanta el ánimo a los efectivos, a los soldados que día a día dan su vida,
por defender la soberanía del país, y muchos oficiales y suboficiales, señor presidente, al estar con ellos, conocemos de cerca que hasta su vida ya está destrozada, su vida personal, porque se alejan de la familia por justamente defender esta soberanía del país. Por eso que me parece urgente que hagamos la visita. Además, hubo un grupo de trabajo que presidió el congresista Octavio Salazar, en donde tuvimos la visita de los generales de la Policía Nacional, y quienes ya habíamos ido al BRAE nos dimos cuenta que no existe una relación o un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Fuerza Armada. ¿Por qué le digo esto, señor presidente? Al momento de tener la información de inteligencia, la Policía Nacional, y atacar esta información al momento que embarcan la droga, lo hacen en unidades fluviales, si se quiere, pésimas. Sin embargo, la Marina de Guerra del Perú, allá en el Braen, tiene unidades bastante potentes y de última generación, de última tecnología. Entonces, ¿qué está pasando? No hay una acción coordinada, y creo que nosotros como Comisión de Defensa Nacional debemos buscar esa correlación entre estas dos fuerzas y que luchen de manera en conjunto. Y si hay que hacer alguna norma, algún proyecto de ley, tendríamos que aterrizarlo para facilitar eso. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos presentado el oficio 675 para que, por favor, señor presidente, se tome en consideración y en el más breve plazo, señor presidente, podamos hacer ese viaje, un grupo de congresistas de esta comisión. Gracias. Bien, estamos todavía en la sección pedidos. En la orden del día vamos a ver este tema como primer punto, que es muy importante. Gino Costa. Presidente, para aclarar sobre las preocupaciones en relación con la DINI, tenían que ver con los equipos adquiridos durante el gobierno pasado, para ser puntual, porque creo que no lo dije así explícitamente. Y segundo, hice referencia al general Miyashiro, que presidía la Comisión de Defensa cuando se abordó este tema. Y en realidad omití recordar que quien la preside hoy día es el congresista, mi colega Octavio Salazar. Entonces, creo que en esa reunión reservada o secreta que pudiéramos tener las dos comisiones, estoy seguro que se podría compartir esa información, presidente, para satisfacer sobre todo las inquietudes de la congresista Lourdes Alcorta. Sobre el BRAEN, presidente, yo creo que primero reconocer la bondad de la iniciativa. Yo creo que la reunión con los ministros de Defensa Interior fue una buena reunión, y el ministro de Justicia fue una buena reunión, fue una reunión larga, y en cuanto a mí se refiere, satisfactoria. Y yo no quedé con la sensación, presidente, de que hay serios problemas de coordinación entre Defensa Interior, entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Si hubieran podido en el pasado, parece que se ha ido avanzando en mejorar la coordinación. En esa reunión, presidente, lo que yo entendía que habíamos quedado era que nos faltaba, para completar el panorama, invitar a la encargada, a la presidente de Vida, la señora Carmen Macías, que tiene un rol importante en todo lo que es la definición y el financiamiento de los esfuerzos de lucha contra las drogas. Nosotros le hemos tenido invitada en la Comisión de Inteligencia y ha sido una muy buena reunión. Yo sugeriría que para completar este ejercicio que habíamos iniciado sobre qué está pasando en el BRAEM, la podamos invitar a ella. Y que después, sin menoscabo de que viajemos, como ha propuesto acá mi colega, el congresista Segura, creo que faltaría, ¿no es cierto?, una última reunión donde pudiéramos tener a todos los actores y pedirles de alguna manera, digamos, porque lo que se ve, presidente, es que a pesar de todos los esfuerzos que hace cada sector, como que faltara un esfuerzo mayor de coordinación, ¿no? En la reunión que hemos tenido con la presidenta de Vía, le hemos hecho saber que por ley a ella es la que le correspondería de alguna manera liderar el esfuerzo de coordinación. Pero entiendo que hay unas ciertas dificultades porque, por ejemplo, en defensa dicen, oye, pero nosotros, digamos, complementariamente auxiliamos a la policía en lucha contra las drogas, pero estamos en el BRAEM para acabar con Sendero. Entonces, no nos correspondería someternos a un ejercicio de coordinación dirigido por parte de la señora Carmen Macías, que es presidenta de EVIDE, que tiene autoridad sobre el tema de drogas.
pero la responsabilidad principal que tienen las Fuerzas Armadas en el BRAEM no es drogas y no es terrorismo. Entonces, yo creo que todavía falta un poco de reflexión de parte nuestra para saber cuál es el paso siguiente. Como digo, sin menoscabo de que vayamos al BRAEM, para poder seguir acompañando. Sí, con todo gusto. Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Sin perjuicio de lo que está solicitando el congresista Lleno Costa, creo que son dos cosas completamente diferentes de organización, de decisiones, de trabajo. Una cosa es la señora Carmen Macías, que trabaja con el apoyo del gobierno americano, y otra cosa es la actitud del gobierno nuestro a través del Ministerio del Interior, de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que tiene un trabajo específico en la zona del BRAE. Antes había un coordinador general con rango de ministro inclusive para articular a los ministerios que están involucrados en sus inversiones con respecto al tema del BRAE. Pero el tema estamos hablando acá del tema de que todos los días están matando a un soldado, casi uno por semana. Hemos tenido la semana pasada a todos acá reunidos, a todas las autoridades reunidas, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al presidente del Ministerio de Justicia, a todos acá. Pero ayer ha muerto el suboficial de tercera, Aarón Gómez Cuti, asesinado porque hay un tema de protocolos. Son cosas diferentes, yo creo que son responsabilidades diferentes. Y en el tema de la DINI, lo que queremos saber, porque sí depende de la policía, de la PNP, del ministro del Interior, ¿quién está manejando la DINI? ¿Dónde se está manejando? ¿Cómo está funcionando? Yo he participado durante 7 años en la Comisión de Inteligencia. Y este es mi tercer periodo en la Comisión de Defensa, conozco el tema perfectamente. Pero no se está aplicando absolutamente nada, porque si tuviéramos DINI, si tuviéramos Dirección de Inteligencia, estaríamos están los terroristas, dónde están los delincuentes, dónde está todo. No sé si toda esa capacidad de 70 millones de soles que costó todo ese equipo se está utilizando. ¿Quién lo está utilizando? ¿Cómo lo están utilizando? No sabemos absolutamente nada de eso. No creo que eso es un secreto a voces cerrado para la Comisión de Inteligencia tampoco. Pero lo que maneja la señora Macías, Carmen Macías, a quien conozco y tengo muy buena referencia de ella, con respecto al manejo de lo que es el interior y defensa en la zona del BRAE, son cosas completamente diferentes, con presupuestos diferentes, manejos diferentes. Es que es todo diferente, pese a que están vinculados con el tema de la droga. Nada más, muchas gracias. Congresista Costa, termine, por favor. Presidente, yo estoy recogiendo inquietudes, pero no tengo una fórmula digamos, de solución, en el sentido que no tengo una recomendación que hacer sobre los pasos siguientes en el tema del BRAE, porque hemos dicho que queríamos abordar cuál es la situación en el BRAE y hemos tenido a 3 actores importantes, Defensa, Interior y Justicia. Creo que falta hablar con la responsable de la política antidrogas y después la verdad que los pasos siguientes no sabría exactamente cuáles son como comisión, pero me parece que hay todavía trabajo que hacer porque hemos identificado, no hay gran descoordinación, pero digamos, faltaría mucho para tener una política integral bien articulada para el BRAE. Y ahí quizás la comisión sí puede ayudar a poner la atención sobre el tema y a exigirle al Poder Ejecutivo que hagan los esfuerzos que faltan para dotar al país, digamos, de una estrategia integral y bien articulada para el BRAE. Hasta ahí podría llegar, pero no estaría en condiciones de sugerir el próximo paso de la comisión en este tema, salvo quizá, por supuesto, la de invitar a la doctora Carmen Macías. Gracias, presidente. Bien, si no hubiera otro pedido. Luis Yica. Gracias, señor presidente. Colegas, miembros de esta comisión, el día 12 de este mes se está programando una marcha a nivel nacional de la Fuerza Armada, los integrantes de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Todo con la finalidad de que se toque el tema de la insistencia, ¿cómo se llama?, que se encuentra en el Pleno. Pero, sin embargo, señor presidente, no hay nada cercano a lo que se ha pedido a través de mi despacho, a través de esta comisión. Yo quisiera ser reiterativo en mi pedido de la sesión anteriores para que se converse con el presidente, ¿cómo se llama?, del Congreso para que se toque este tema, ¿no? Tenemos conocimiento que el día 12 se presenta la Premier ante el Congreso del Pleno y también se va a juntar el tema de la movilización de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, vuelvo a repetir. Es conveniente de que se decida y se insista sobre este tema, señor presidente, porque en realidad que no queremos que suceda lo que ha sucedido con el tema de educación. O sea, que las cosas se agraven más, ya que en realidad estos miembros no solamente se están pidiendo pensiones, sino es un tema de justicia y equidad. Todo el mundo confunde por los medios de comunicación que son pensiones. Entonces, es bueno que se reitere su pedido a través de esta comisión para que se toque la insistencia en el Pleno. Asimismo, quiero hacer otro pedido. Nosotros tenemos un proyecto de ley
decretado a esta comisión la ley número 1767 del 2017, ley que reivindica al personal militar afectado en los procesos de ascenso y pases al retiro en el periodo 2012-2016. O sea, iniciativa legislativa de nuestro colega Cleito Galván, que hasta el momento no se toca en este tema, como se llama, de esta comisión. Yo sugeriría que usted ponga a debate en la próxima sesión, señor presidente, para ver las injusticias que se han cometido durante el nefasto gobierno de señor Humala. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar, si no hubiera un pedido, a la orden del día. El primer punto que quisiera recoger su valiosa opinión, aquí están varios señores congresistas de las Fuerzas Armadas y también que han sido ministros del Interior. En el tema del BRAE, yo tengo una reflexión personal que me gustaría. De verdad que cuando vemos las noticias, decimos atentado terrorista. El ministro tiene que responder. Pero de verdad, como Comisión de Defensa, deberíamos elementalmente saber si el fenómeno que está ocurriendo allá es el narcotráfico, que es una industria de largo alcance, que está utilizando los remanentes de senderos solamente para proteger y ambos recíprocamente beneficiarse, o verdaderamente estamos ante un inicio del recrudecimiento de sendero. Entonces, por eso es importante que debemos ir allá. Nosotros, cuando yo veo en la televisión, veo atentado terrorista, pero venimos acá y vemos que la explicación, por ejemplo, esa última camioneta donde hubieron 3 suboficiales muertos, era por el circuito, acá nos explicó Gino y algunos de ustedes, que era por el circuito donde van los mochileros. Entonces, yo creo que esta comisión tiene la obligación moral de decirle al país, por lo menos el diagnóstico, ¿qué son? ¿Qué es narcoterrorismo? ¿Es terrorismo que se apoya en el narcotráfico? ¿O es narcotráfico puro que utiliza, como utiliza cualquier, la industria del crimen utiliza a cualquier tercero para poder guardar sus caudales? Y en ese sentido yo quiero proponer que si falta la presencia de la señora de Vida, hagamos el viaje al BRAE. A mí de verdad me interesa sobremanera volver después de casi 9 años, cuando era primer ministro, para tener un diagnóstico claro qué es lo que se está desarrollando en el BRAE y que podamos tener una posición institucional de la comisión. La comisión no puede, creo yo, no podemos seguir balbuceando resultados diciendo es terrorismo, es narcotráfico. Si es terrorismo, ¿por qué queremos que vaya la señora de Vida, ¿no? Entonces, todo lo que hemos recibido de información, inclusive la que hemos recibido en reserva, tiene que ver mucho con uno y otro en otro sentido, ¿no? Una visita no caería mal para tener las cosas claras y aprovechar de no perder el tiempo en una sesión solamente me meter a la señora de Vida, hablar con ella, me autorizan, yo hablo con ella y el día que nos vamos allá al BRAE la llevamos. Y tenemos una opinión al respecto. César. Gracias, presidente. En esa misma línea, justo en concordancia y también un poco como sugerencia a mi colega Gino Costa, antes de tener una reunión justamente es mejor conocer y ver qué es lo que está pasando para más bien contribuir a través de lo que estamos viendo, hemos analizado, poder contribuir con todos los estamentos que están actuando allá. Y le digo por experiencia propia, presidente, cuando asistí al grupo de trabajo de seguridad ciudadana que presidía el congresista Octavio Salazar, cuando expone los generales de la Policía Nacional, uno ya había ido y ya tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Entonces, más bien, más que criticar, era darle aportes de lo que uno había observado y justamente uno de esos aportes era que deberían trabajar de manera coordinada. Gracias, presidente. Lourdes Alcorta. Gracias. Con respecto al tema de los traqueteros y de las Fuerzas Armadas, lo que pasa es que el atentado la vez pasada de los soldados fue por una sola vía, de una pista afirmada de trocha, que se va haciendo el camino, pues se hace por la circular de ida y vuelta, pero lo que pasa es que es el mismo recorrido de ida y de vuelta. Eso está prohibido, porque los atacan al regreso, eso es parte del protocolo. Si no tienen otro camino de regreso, no pueden ir y regresar de noche, no hay forma. Los traqueteros, los raqueteros, los mochileros tienen un camino que lo hacen al andar, o sea, el camino lo hacen todos los días. El camino no es uno solo de los raqueteros o los mochileros, lo harán permanentemente por diferentes zonas, diferentes sitios. Tiene que pedirse permiso a los mismos campesinos que están ahí, porque como el campesino no sabe quién es traquetero, quién es narcotraficante, quién es terrorista y quién es Fuerzas Armadas,
tienen que pedir permiso para no ser atacados, todos ellos, porque también los campesinos están en el medio y otra vez pueden tener problemas, porque se encuentran en el medio de las dos fuerzas. Pero quiero dejar bien claro que creo que el tema de Carmen Macías es una cosa y el tema del narcotráfico y el terrorismo es otra. Una cosa es lo que hace Carmen Macías, que es bajar los niveles de plantación de la droga, de la hoja de coca. Tiene la ayuda del gobierno americano permanentemente y nos dejan helicópteros, armamentos, equipo y todo. Pero otra cosa es lo que es el narcoterrorismo. Son dos cosas, pese a que están vinculadas por el nombre, pero son dos cosas. Ella está encargada de bajar la cantidad de hectáreas que se van cultivando de hoja de coca. Eso es su obligación y su encargo y su responsabilidad. Pero el tema del narcoterrorismo lo tienen las Fuerzas Armadas y la policía en la zona. Entonces son cosas diferentes. Creo que no veo cómo se vincula más que por el nombre. Es como cuando hablamos de seguridad ciudadana, asaltos, sicarios, asaltos al banco. Y otra cosa es cuando quieren mezclar seguridad ciudadana y mezclan el tema del BRAE. Son temas diferentes. La seguridad ciudadana es una cosa, el narcoterrorismo es otra y el tema de la droga es otra en el caso que Carmen Macías. Son temas diferentes de la misma comisión, pero tienen tratamientos y personas diferentes. Pero sí tenemos que saber, como dice usted perfectamente. Y otra cosa que tendríamos que averiguar, y eso lo he vivido yo en experiencia propia, en Naco, en Tocache, yo lo he visto en Tocache, hace tiempo es verdad. Los campesinos llevan y cargan en mulas y cargan y atraviesan el río con sogas por el aire, donde llevan, no se llama las jibas o el quintal de hoja de coca, que son 11 kilos. Entonces ellos lo llevan a Enaco. Enaco les compra, cada uno de estos paquetes se los compra a 40 soles, 50, depende del precio como esté. Pero Enaco les compra todo lo que ellos les llevan, cada uno. Hay un límite, pero no les paga los 40 soles, les paga 15, 20, 25 soles. Se quedan con la diferencia, se quedan con la diferencia de la coca. El tema es que hacen después con esa plata, se la llevan y con la hoja de coca, me imagino que rendirán. ¿Quién controla a los enacos? Eso no sabemos quién controla a los enacos, bajo qué supervisión, quién ha ido a verlos, para ver si están realmente comprando a los campesinos lo que producen, porque los campesinos agarran una especie de corralón, todos pagan un sol por el alquiler y acopian ahí toda la hoja de coca. Luego las amarran en paquetes que las atraviesan por el río para arriba con soga, yo lo he visto. Y eso lo llevan a Enaco después. Entonces ahí la venden en una cola infinita. Enaco tiene hasta un límite para comprar, no puede comprar todo tampoco. Pero ellos les venden hasta donde llegan todo su paquete completo, pero no les pagan el equivalente. La pregunta es qué hacen con toda esa hoja de coca que sobra y la plata, pues obviamente hacemos a qué bolsillo va. ¿Quién chequea a Enaco, por ejemplo? Gino Costa pidió el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que un viaje nos va a tomar pues por lo menos un par de semanas preparar. Nada impide, presidente, que tengamos el presidente de Vía la próxima semana acá. No es tan fácil separar una cosa de otra. En el BRAEN tenemos dos problemas, el terrorismo y el narcotráfico. Y en la medida en que el narcotráfico, digamos, tiene como principal fuente de recursos de la droga el BRAEN, para de Vía, digamos, el BRAEN pues, es una prioridad fundamental en términos de lucha contra la droga. Creo que haríamos mal en ir al BRAEN sin hablar primero con la presidenta de Vía, porque, por ejemplo, hay temas claves. ¿Hay que erradicar o no hay que erradicar en el BRAEN? Es una pregunta clave. Tenemos que discutirla porque es parte de la estrategia integral que necesitamos en el BRAEN, definir eso. Escucharla a la presidenta de Vía me parece que sería útil. Todo el tema de los insumos químicos. El ministro del Interior ha planteado que, ¿no es cierto?, es necesario que esa tarea de control de insumos químicos regrese a manos de la policía, porque el SUNAT puede controlar algunas fases del proceso, digamos, de importación y distribución de insumos químicos, pero todo lo que tiene que ver ya con la intervención en los valles tiene que estar en manos de la policía. Necesitamos, digamos, profundizar esa discusión y yo creo que la presidenta de Vía nos puede ayudar a preparar el camino precisamente para ese viaje, presidente. Creo que una cosa puede perfectamente ir con la otra. Lourdes Alcorta, que está pidiendo una interrupción. Quiero aclarecer algo que también ya es experiencia nuestra. Los insumos químicos, que es el tetracloruro de carbono, el ácido acético, el hiposulfito de sodio, el carbonato, la lejía, que los conocemos perfectamente, vienen por el puerto, los compra alguien, y cuando los compra alguien se internalizan en el país, se internalizan. Alguien compra y paga y recibe una factura de por medio. No son más de 2 o 3 en el Perú que compran porque hay empresas
de lavado de teñidos, de ropa, insumos para muchas empresas. Pero hay alguien, 2 o 3 que compran esos insumos químicos, se internalizan en el país y hay una factura. El problema es quién le hace el seguimiento, no es la policía. ¿Quién le hace el seguimiento a esas 2 o 3 empresas que importan estos productos químicos? ¿Quién? La SUNAT. Porque si yo le compro a usted en el extranjero y me llevo pues 3 toneladas o 4 toneladas de insumos químicos, yo no me los voy a consumir todos. ¿A quién le vendo? Al señor, al señor, al señor. Ellos a quién le venden a su vez, a ellos, a ellos, a ellos. Hay una cadena. Eso tiene que ver la SUNAT. Nos hablaron durante 6 años, y ustedes saben perfectamente, acordarse el tema del software bendito, que costaba $300.000 hacer el bendito software para hacer un seguimiento, pero a nadie le importó hacerlo. Pero eso lo maneja la SUNAT, para saber a quién se les venden esos insumos químicos. Otro consumo tienes el tema del querosene. Se vende en Talara. Los camiones salen en Culebra hacia las sierras, pero sobre todo a la zona de Ceja de Selva. Yo también llevo mis cisternas, le compro una gran cantidad de camiones de querosene y me los llevo a la selva. ¿A quién más le vendo? Yo no voy a consumirme eso, pero ni en medio año. ¿A quién le vendo? ¿A quién le vendo esos querosene? Tantas empresas hay en la selva, en la Ceja de Selva, para venderles esta cantidad de querosene. Tantas empresas hay como para que yo les compre cantidad de querosene. ¿A quién le corresponde? A la SUNAT. No es la policía, ni siquiera la policía de camino, ni de carreteras. Eso no existe, es demasiado camino que hay por ahí, es enorme, es enorme. A la que le corresponde a la SUNAT, que la SUNAT no hace su chamba, pues ese es el problema. Pero a la SUNAT le corresponde ese control de los insumos químicos, desde que baja el barco, como desde que sale el primer camión desde Talara hacia la Ceja de Selva. Eso le corresponde a la SUNAT. Así de fácil para hacerlo, presidente. Cierran una botica, cierran el puericultorio, porque no pagaron el teléfono y los dejaron sin agua los del puericultorio, pero no se fijan en esta barbaridad de culeras que hay con los insumos químicos y con los ¿quiénes usan los insumos químicos? ¿Qué empresas las usan? Tiene una relación. Eso lo pueden pedir al Ministerio de la Producción. Eso lo pueden saber perfectamente. El tema es tantos insumos químicos en la selva, hasta se prohibió la venta de queroseno inclusive, hasta se prohibió. Pero alguien tiene que responder por eso. Eso le corresponde a la SUNAT en ambos casos, queroseno e insumos químicos. Gracias. Luica. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tenemos en el BRAE más de 10.000 hombres, una inversión fuerte, como se llama, del Estado en la operación del BRAE. Tenemos un armamento sofisticado, como se llama, por parte de los terroristas. Tenemos una logística fuerte en la parte terrorista, pero sin embargo, todavía no analizamos bien el punto porque lo que hemos escuchado por los integrantes del BRAE no nos han dado algo satisfactorio. El tema de vida nos explicó en la Comisión de Inteligencia y creo que es algo fructífero lo que está manifestando aquí el presidente de la Comisión General Salazar para hacer una reunión en conjunto porque hay información que definitivamente no se puede soltar libremente, ¿no? En el tema de NACO, definitivamente ahí aplican la oferta y la demanda, ¿no? Mientras que el NACO compra una cantidad X equivalente en soles, ahí está la oferta y la demanda, porque el narcotráfico pues paga más sobre este tipo de insumos. Es por eso de que nosotros cuando programemos la visita en el BRAE sea una visita inopinada, no con ceremoniales, nada de ese tipo de cosas, simplemente inopinada, porque lo contrario solamente vamos a llegar a hacer exposiciones, a recibir informaciones y no vamos a sacar absolutamente nada. Para determinar lo que el objetivo que se está trazando es conocer realmente lo que está pasando en el BRAE, ¿no? Gracias. Bien, entonces, coordino una reunión previa. ¿Habías pedido el uso de la palabra? Que con mucho gusto. Cortito. Algo corto, presidente. Voy a insistir en redundar de repente todo esto, en insistir de que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos presenten cuál es el plan estratégico, qué piensan hacer en estos meses, en este año. Si hay inversión tras año. El año pasado hemos tenido un proceso de investigación, presidente, cuando estuvo con la ex en el primer año legislativo. Usted no sabe la sorpresa que nos hemos dado cuando ha hecho la exposición el jefe de abastecimiento, si no me equivoco, de adquisiciones del BRAE. Tanta cantidad de materiales que se ha hecho la compra correspondiente, las inversiones que se ha hecho en el BRAE, que hasta ahora, por cierto, no se sabe. Se habló de los armamentos SCAR, se habló de las carpas, se habló de las mochilas, 1000 cosas, pero está quedando como informado y bueno, ahora igual estamos a diario, vemos en la televisión los problemas, las muertes, los asaltos y tantas cosas que está pasando y seguimos igual. Yo creo que acá se tiene que poner como comisión ya mano dura y decir, a ver, ¿cuál es tu plan estratégico? ¿Qué piensas hacer en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril? ¿Qué es lo que te falta? ¿Te falta o te sobra? Entonces, partiendo desde ahí,
viendo nuestras debilidades, podemos hacer, pues decir, bueno, hay que ver resultados. Pero si solamente vamos a opinar, yo creo de que, ¿cómo se llama el programa que está dentro de vida? Es un programa de recuperación, de renovación, de lo que viene a ser la introducción de nuevos cultivos alternativos a la coca. Pero ellos no están luchando contra el narcotráfico ni tampoco contra el terrorismo, sino están luchando a favor de los pequeños agricultores. Tanta inversión para que continúe lo mismo, sigue el narcotráfico, sigue las muertes, sigue las matanzas, y no es recién la inversión de este año, presidente. Las inversiones se están dando con discúlpame la expresión, con la excusa y el barajo del BRAI. Año tras año, tras año, tras año se está invirtiendo cantidad de dinero en la selva peruana. Y eso creo de que la única manera que podamos, al menos nosotros como comisión, ver resultados es viendo pues su plan estratégico. ¿Qué cosa quieren hacer o qué es lo que van a hacer en el presente año? Bueno, autoríceme para hacer las coordinaciones de ir viendo lo del viaje, una fecha que podamos ir. Creo que no hay que hacer una reunión como lo han planteado formal, ¿no? Sino una reunión de trabajo dinámica para ubicar 3 o 4 tópicos de importancia. Previamente a eso, buscaré un espacio para que venga la señora de Vida a recibirle, ¿ya? Bueno, ese es el primer punto, el pedido que había hecho el congresista, lo adecuamos, el del congresista César Segura, que había pedido esta reunión. También en la orden del día hay un pedido que quiero votarlo porque necesito autorización de ustedes, que ha hecho el congresista Clayton Galván, para solicitar al Consejo Directivo que pueda autorizar que la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que pueda dictaminar como segunda comisión el proyecto de ley 1996, que propone prohibir la conducción de una motocicleta lineal llevando a uno o más pasajeros acompañantes y establecer que el conductor debe utilizar casco protector con el número de matrícula de la placa única nacional de rodaje del vehículo, ello con la finalidad de combatir, prevenir y reducir la inseguridad ciudadana. Es el 1696 del 2016, lo ha pedido el congresista Clayton Galván. Está para votarlo. Podemos pedirlo, el reglamento lo permite. ¿Estamos de acuerdo? No, no. Los que pide el congresista Clayton Galván, esto lo han pasado a transportes, cuando es un tema de seguridad. Entonces, el congresista Clayton Galván pide que a través de la comisión pidamos al Consejo Directivo de que nos autorice para dictaminarlo como segunda comisión. Si nos autorizan, ahí habrá un debate, preparamos un dictamen. ¿Estamos de acuerdo? Nadie se opone, aprobado por unanimidad. Bien, si no hubiera ningún otro tema, vamos pasando ahora a los proyectos, a los dictámenes. Quiero también informarles que, ha ingresado el proyecto de ley 1917, 2017. Quiero plantear una acumulación de un proyecto recaído en el proyecto de ley 982, 2016, que propone el texto sustitutorio que aprobamos en su momento. ¿Quién es el autor de este proyecto de ley, José Carlos? Del 1917. Ley que autoriza la investigación, producción, importación, comercialización y uso informado exclusivamente con fines medicinales de productos derivados del cannabis. Como es de conocimiento, colegas, la comisión ha emitido este pronunciamiento por unanimidad con texto sustitutorio, el proyecto de ley 982, que ya está en el Pleno. Y como no existe un procedimiento para hacerlo, ni que lo prohíbe ni que lo autoriza, pido que este proyecto se acumule para que pueda ingresar en el debate que se va a hacer en el Pleno. Informo además que por pedido de los autores, el tema del uso medicinal del cannabis, habíamos pedido al presidente del Congreso que lo ponga en debate en el Pleno, pero la Comisión de Salud pidió como primera comisión dictaminarlo. Se han reunido 2 veces, han promovido reuniones 2 veces y se ha frustrado esa reunión. De tal manera que lo que quiero es que ya no veamos estos temas directamente, sino que acumulemos el proyecto y lo llevemos todo al Pleno para cuando se dictamine lo de la Comisión de Salud, se pueda ver todo en su conjunto. Es un tema meramente de trámite. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siempre es por la comisión. A ver.
Está aprobado. No hay, Aprobado. presidente, Sí, Gino Jorge. una pregunta. ¿No hay un peligro de que esa acumulación signifique que el proyecto en relación con el cual tenemos acuerdo sea modificado y no pueda generar problemas? No, solamente es para autoría, no. El dictamen no se modifica ni una coma. Ya. El dictamen que hemos aprobado, no. Lo que va a tener es que le vamos a decir en el momento del debate que ingresó posteriormente ese proyecto y que se acumula. Pero el dictamen que hemos aprobado no le cambia ni una coma. Gracias. Una interrupción, presidente, una pequeña interrupción. Sí, Si no va a haber modificación alguna, bueno, lo digo por la presidencia que tiene usted, porque, valga en verdad, esta comisión ya lo aprobó, y usted es el presidente, y ahora nuevamente se presenta un proyecto parecido. No va a tener ninguna modificación, ningún cambio, no va a ser que nos pongan por plagio, ¿no? Y cambia la... No, les explico. En el Pleno sí puede ser cambiado, Cleito. En el Pleno sí puede ser cambiado. Se pone en debate el dictamen y se puede recoger las sugerencias, se puede cambiar, modificar total o parcialmente, se puede hasta desestimar. O sea, eso se puede hacer todo en el Pleno. Inclusive no hay que olvidar que la primera comisión es salud. Luego sustentaremos nosotros como segunda comisión. De tal manera que la línea orientadora de este dictamen la va a dar la Comisión de Salud, sino que nosotros hemos adelantado la aprobación de este dictamen. Que quede claro. A ver, vamos discutiendo este tema. Vamos a poner en debate el predictamen recaído en el proyecto de ley 789-2016, que propone con texto sustitutorio la ley que dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, procesados o condenados por delitos cometidos con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo, cumplan detención o prisión en centros de reclusión militares. Básicamente, la inspiración de este proyecto, que lo hemos dictaminado, tiene que ver con el tema de la seguridad de nuestros miembros de la Policía Nacional, que estén confinados en un recinto penitenciario tan igual donde están los terroristas o los delincuentes. Evidentemente que ellos son un objetivo más cercano de poder ser objeto de algún... Entonces, esta propuesta lo que plantea es que puedan ellos terminar de cumplir su condena en los centros de reclusión militares. Y esto no solamente se da en el Perú, hay otros países también donde cuando hay condenados policías o militares por estos hechos, siempre hay una situación de excepción, en este caso, como repito, por medida de seguridad. A ello debo añadir, además, que en la actualidad el accionar de los terroristas en el BRAE tiene como principal objetivo el ataque a los miembros de las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales. Como hemos visto en las últimas noticias periodísticas, que varios suboficiales han sido abatidos por estas hordas de criminales. En consecuencia, yo quisiera someter a debate este predictamen muy importante y voy a dejar en el uso de la palabra al autor del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Con relación a este proyecto de ley, señor presidente, hay varios temas que debemos tener en consideración. Primeramente, el enemigo terrorista que atacó al Estado peruano utilizó estrategias maoístas, crueles. Fue en su momento considerado el movimiento terrorista más sanguinario del mundo occidental. Eso originó de que ellos actuaran como el pez en el agua. Y lógicamente, para enfrentar este tipo de ataque que recibió el Estado peruano del terrorismo, no era pues una guerra de guerrillas, era algo muchísimo más cruel. Y eso llevó a que el personal de las Fuerzas Armadas, también de la policía, que tuvieron que enfrentar estas circunstancias, hubieran quienes se excedieron, cometieron delitos, pero en función, señor presidente,
Y eso es lo que hay que saber distinguir. O sea, una cosa es que un uniformado, alguien de servicio activo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas esté de franco y de repente pues se va a una discoteca y arma de repente un escándalo, un asesinato, y esa persona está cometiendo un delito común y no está en servicio. Y entonces, lógicamente, tiene que haber una distinción entre ese tipo de acto delincuencial con la persona que delinque en cumplimiento de órdenes y de sus funciones en servicio. Y entonces, y sobre todo en el caso del terrorismo que el Perú ha tenido, que como lo recalco, el más sanguinario del mundo occidental. Entonces, eso lleva a que reflexionemos si es justo que personal militar esté en cárceles comunes junto a delincuentes como narcotraficantes, terroristas, etcétera, sin velar por su seguridad. Y constitucionalmente, nuestra Constitución vela por la seguridad también de quienes están cumpliendo prisión. Y entonces, hoy día tenemos esa disyuntiva y tenemos que verla. Y esto no es innovación nuestra, señor presidente, porque esto ya existe. Y en los acuerdos de paz con Colombia, por ejemplo, que Colombia ha tenido con la FARC, justamente se vela por eso. Se vela para que ese personal militar, en este caso colombiano, sea recluido, los que se han excedido, los que han cometido delitos en toda esta lucha, en el caso de ellos contra la FARC, vayan a prisiones militares. Y ojo, que en este proyecto de ley lo que se ha incluido son algunos artículos que se ha trabajado con el personal técnico de esta comisión, que me parece que son muy justos y donde no se pretende de ninguna manera crear situaciones especiales o cárceles doradas, de ninguna manera, porque esto tiene que estar regendado, como lo dice el articulado de la ley, por el INPE y de acuerdo a lo establecido en la legislación peruana para el trato de establecimientos penitenciarios, pero haciendo la distinción con relación al personal militar. Entonces, señor presidente, al final, con el trabajo que se ha hecho en esta comisión, con el personal administrativo, personal técnico, se ha mejorado sustancialmente el proyecto de ley inicial que he presentado y que hoy ya el dictamen que se trae a la comisión es un proyecto mucho más elaborado y donde, recalco, lo que se busca es resguardar la seguridad del personal militar o policial en la lucha contra el terrorismo, no solamente lo que sucedió en la década de los 80 y los 90, sino también para este personal que hoy día está poniendo el pecho por todos nosotros en el BRAE y que el día de mañana pueda haber algún exceso que lleve a algún delito y termine ese personal que hoy día pone el pecho por todos los peruanos en las cárceles comunes, señor presidente. Entonces, de eso es el espíritu que busca este proyecto de ley que solicito a los colegas sea aprobado el día de hoy y bajo su dirigencia, señor presidente. Gracias, congresista Tubino. Tiene el uso de la palabra, congresista Lourdes Alcón. Gracias, presidente. Me parece una buena propuesta, porque por las obvias razones que ha expuesto el congresista Tubino, claro, es importante separar la situación para no exponerlos justamente con la gente que han combatido. En segundo lugar, porque de alguna forma baja también la cantidad de presos que hay en las cárceles también. Pero lo que quisiera tener en claro es que mientras estos miembros de las Fuerzas Armadas o la policía no se hayan convertido en delincuentes de grandes bandas como la de Caracol o como la Gran Familia o de bandas delincuenciales del Callao, que si están involucradas se van a su cárcel común y corriente con los demás delincuentes. Ahí no se les puede ni proteger porque son tan avesados como los terroristas. Solamente el caso de lucha de terrorismo. Ah, estaría de acuerdo, gracias. El congresista Edwin Donaire. En la misma línea, señor presidente, buenas tardes al congresista Tubino. No es justificación, pero sí explica que si hubo casos aislados en los cuales la justicia ha determinado las cárceles, pero ¿por qué fue, señor presidente? Y disculpe usted la expresión, por jueces y fiscales cobardes
irresolutos y dubitativos, incapaces de poder sentenciar, aquellos mismos que nos habían emboscado, a los pocos días eran los mismos que nos emboscaban porque los dejaba libres. Entonces, ¿qué hacía el uniformado? ¿Entregarlos de nuevo para que de nuevo los libere? Entonces, qué fácil después de 20 o 30 años perseguir al uniformado, como lo estamos viendo, señor presidente. Entonces, esa iniciativa de nuestro congresista Tubino debe tomarse, y también estos procesos judiciales tienen que ser justos y ver en el contexto en que se dieron los hechos. A ver, cada uno de nosotros que tuviera un compañero a su costado y en pleno combate lo matan, ¿cómo uno va a reaccionar contra ese miserable que le ha metido un balazo a mi compañero? ¿Tienen en cuenta el juez y el fiscal esas situaciones en las cuales los uniformados viven ese estrés postraumático? Inclusive, a falta de oficiales o por X motivos, estaban, señor presidente, 2, 3 años, ¿no? Combatiendo. Es decir, por eso creo que, señor presidente, en esta Comisión de Defensa tenemos que hacer algo, ¿no? En el sentido que hoy por hoy existen oficiales con orden de captura, increíble, con la fotografía del oficial con una recompensa 20,000 soles de captura. Un oficial por esa famosa, disculpe la expresión, leguleyada, ¿no? De la autoría mediata. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir esta persecución contra los uniformados y buscando siempre la sinrazón por estas pseudo organizaciones de derechos humanos? Y bueno, será un alivio que también terminen sus días estos oficiales que tienen 80 y tantos años y ir a las cárceles, no para, como dice el congresista Tubino, para tener un trato especial, pero sí darle la seguridad, porque en las cárceles comunes están expuestos a todos los riesgos. Pero yo quería, en ese sentido, señor presidente, por favor, que se tome en cuenta y que tengamos ser un poco consecuentes con esta situación que todos lo hemos vivido, y al final se cumple nuevamente este dicho tan triste que el hombre en la paz se olvida de Dios y vilipendia y menosprecia al soldado, y en la guerra implora a Dios y llama al soldado. Gracias, señor presidente. Solamente quiero precisar, antes de dar el uso de la palabra al congresista Yica, que el proyecto de ley ha cuidado 3 cosas. Primero, es que está solamente referido a aquellos procesados y condenados por terrorismo. Segundo, que esta ley no alcanza, por si acaso que quede muy claro, a aquellos que actuaron al margen de la ley, ¿no? Sino que el proyecto cuida de aquellos que han sido procesados o condenados en el ejercicio de la función regular, enfrentando a los delincuentes terroristas. Y tercero, es que no deja en manos de los fueros militares el que puedan calificar en qué cuartel van a ser ellos instalados, sino seguirá siempre el INPE el que tendrá que establecer la calificación para el traslado a los cuarteles militares o policiales. Congresista Yica. Gracias, señor presidente. Bueno, yo felicito este tipo de iniciativa, pero también hay que tener en cuenta, y es lo que solicité en la sesión anterior al ministro de Justicia y al ministro de Defensa, en la cual existen muchos militares de los diferentes institutos de la Fuerza Armada y Policía Nacional que se encuentran injustamente detenidos en diferentes tipos de prisiones y que estaban sin defensor de oficio, estaban totalmente abandonados. Con respecto a este proyecto, yo quiero aportar también, señor presidente, sobre el texto sustitutorio que mantiene en su articulado un texto uniforme de que el traslado de los miembros de la Fuerza Armada y Policial es por delitos cometidos con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo. No obstante, el artículo 4 no mantiene esta uniformidad, haciendo referencia el traslado de los miembros por la comisión de delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo. Solicito que el artículo 4 mantenga el texto que está planteado en toda la propuesta y puede redactarse de la siguiente forma. Artículo número 4, traslado a centros de reclusión militares. Dispóngase el traslado de los miembros de la Fuerza Armada y policiales
procesados o condenados por la comisión de delitos cometidos con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo a centros de reclusión militares previamente seleccionados y aprobados por el Instituto Nacional Penitenciario. Gracias, señor presidente. Muy atinada la precisión. Una cosa es delitos vinculados y otra cosa es que sea específicamente referido al delito de terrorismo. El texto que vamos a proponer, que vamos a votar, todavía si hay alguien más que quiere intervenir lo puedo hacer con mucho gusto, es que en el artículo 4 vamos a retirar el término vinculados y vamos a ir por la comisión de delitos con ocasión o como consecuencia en la lucha contra el terrorismo, como lo ha planteado el Congresista. Gracias, presidente. En la misma línea, yo también quisiera felicitar a mi colega congresista Tubino por esta iniciativa, pero solamente quisiera poner como, no tanto observación, si de repente lo ha considerado, saber, ¿no? En este caso, pues, dónde van a estar, digamos, construidos los centros penitenciarios, o si ya lo tienen nuestras Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Y también saber, o sea, cuántos digamos, casos como estos se tienen, ¿no? Entonces, esa preocupación se la va a absolver el autor del proyecto que tiene experiencia. Gracias, presidente. Por favor, Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ya existen esos centros, tanto en el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, en el caso de la Policía también. Y entonces se refiere a esos centros que ya existen en la actualidad. Entonces no es algo que recién se tendría que implementar, ya existen. Gracias. Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, yo tengo algunas preguntas que hacerle a mi colega Tubino, el autor del proyecto, algunas dudas en realidad. Porque se ha dicho que digamos, este régimen especial, régimen penitenciario especial, se aplicaría a oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han cometido delitos en el marco de la lucha contra el terrorismo. Pero no me queda claro si son delitos de función o delitos comunes. Porque si son delitos comunes, lo que corresponde es que, ¿no es cierto?, cumplan su pena en el Sistema Nacional Penitenciario y en las cárceles que el INPE dispone para este efecto. Entonces, me gustaría que pudiera aclarar el alcance, o sea, ¿a quién se aplica esto? Yo veo que es una figura abierta y, por tanto, cualquier militar que en el marco de la lucha contra el terrorismo haya cometido algún delito, ¿no es cierto?, podrá cumplir su pena o podrá ser procesado en un recinto militar o policial. Y me parece que eso contraviene el principio de que si se trata de delitos comunes, la entidad responsable de hacer cumplir esa pena es el Instituto Nacional Penitenciario y así ha venido siendo. Y este es mi segundo punto, ¿no es cierto?, que tenemos desde que surgió el terrorismo aquí en la década del 80, tenemos ya 37 años en que se habría venido aplicando un régimen que ahora queremos cambiar. Y lo que no me queda claro es qué nos lleva a cambiar el régimen aplicable. Si son razones de seguridad, me gustaría, y el proyecto no lo presenta, me gustaría conocer cuáles son las razones de seguridad que nos obligan a hacer en este momento ese cambio de un régimen que ha tenido 37 años de vigencia. Entonces, no, me parece justo que si las condiciones de seguridad son las que explican la necesidad del cambio de régimen, conozcamos cuáles son, digamos, qué ha cambiado en esas condiciones de seguridad como para que hagamos este cambio a través de la ley. Y segundo, también creo que sería interesante saber cuál es el universo del que estamos hablando, porque no hay nada en el proyecto que señale, mira, hay tanta gente, y en realidad en los penales que administra el INPE no hay espacio. Hasta donde yo sé, no conozco de militares o policías procesados o condenados en las cárceles del INPE que tengan problemas de seguridad o que los problemas de seguridad que tuvieran no hubieran podido ser resueltos por el INPE. Entonces, me gustaría, por favor, si se me pueden aclarar esas cosas. Y
Incluso un último comentario, presidente, acá se dice que en España, en Colombia y en Chile, digamos, hay regímenes parecidos como el que propone la ley. Pero yo haría la referencia siguiente. En el caso de Chile, se trata de penales especiales para militares y policías procesados o condenados para ciertos delitos, pero bajo régimen de la Gendarmería de Chile, o sea, lo que sería acá el Instituto Nacional Penitenciario. O sea, no, Gendarmería es lo que era la Guardia Republicana, que es lo que se limpia ahora. Entonces, y en el caso de España también, para terminar mi comentario, que son más preguntas, presidente, yo acabo de leer rápidamente el proyecto, no he tenido tiempo de estudiarlo en profundidad. En el caso de España, se señala que estos centros de reclusión se aplican a oficiales o suboficiales siempre y cuando no hayan sido dados de baja de la institución. O sea que si son dados de baja de la institución se aplica el régimen ordinario. Entonces, en la medida en que me parece que se trata de una figura abierta, yo quisiera que algunas reacciones de parte del autor de la propuesta, por favor. Gracias. A ver, primero el autor y luego Lourdes Alcorta. Sí, muchas gracias, señor presidente. No, con relación a las inquietudes del congresista Gino Costa, decir lo siguiente. Primeramente, me llama la atención todas sus inquietudes, porque justamente son todos los organismos de este gobierno que consideran que este proyecto de ley es viable y lo aprueban. Entonces, tanto el Ministerio de Defensa, las instituciones armadas, el Ministerio del Interior, etcétera. Entonces, esa es mi primera acotación. Segundo, con relación al hecho, y no nos podemos comparar con España, porque España vivió una situación totalmente diferente a lo que hemos vivido en el Perú, con este terrorismo sanguinario y que nos llevó a un baño de sangre en el país. O sea, una agresión terrorista es lo que tuvo el Perú, del grupo más sanguinario del mundo occidental. Entonces, ante esa situación, ¿qué deberíamos de ver? A ver, tanto hemos aplaudido el proceso de paz de Colombia, pues copiemos pues entonces lo que se ha hecho en Colombia con relación al trato que se le tiene que dar al personal militar y policial que ha, entre comillas, delinquido y no distingue el delito en el uso vamos a decir, en cumplir sus funciones. Si yo acá terminé acribillando a 10 personas que no debía, eso es un delito, no, vamos a decir que está incurso en esta ley. Que está incurso en esta ley, como está incurso en Colombia. Entonces, si hoy día todas las personas que tienen una tendencia política, que han aplaudido este acuerdo de paz, que ahora van a cuestionar para seguir machacando después de tantos años, porque ojo que esto no ha terminado, porque hoy día lo que estamos viendo en el Perú es de que hoy día los terroristas salen libres y quiénes son los que los queremos y meter a la cárcel y los perseguimos justamente a los militares. Queremos llegar al bicentenario de la República de esa manera. O sea, que con los militares metidos presos, esa es la reconciliación del Perú. Así que comencemos a dar pasos que son justos, que se ven en otros países, que están relacionados a que el militar o policía que ha cometido un delito en el uso de sus funciones en la lucha contra el terrorismo tenga que ser o cumplir su prisión en una prisión militar o policial. Eso es lo que se pide. O sea, nadie pide y, ojo, y regendado por el INPE, no regendado por las Fuerzas Armadas. Entonces hay toda una incorporación importante donde no se va a crear ninguna cárcel dorada, pero sí una situación donde por lo menos
hay un respeto, un cuidado que se le hace a ese personal de una forma como se está planteando en el proyecto de ley. Gracias. Quisiera, para satisfacer su preocupación, antes de darle el uso de la palabra al congresista Alcorta, ahí está el artículo de España, el modelo español, ¿no? Está muy claro. Y esa ha sido tomada como referencia. Nosotros básicamente hemos tomado el modelo colombiano, pero el modelo colombiano se ha inspirado básicamente en el modelo español, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice el autor, no es el fenómeno ETA no es idéntico al de Sendero, pero quiero decir algo, congresista, antes de darle uso la palabra a Lourdes Alcorta. Los penales están sobrepoblados. Segundo, ¿por qué ahora y no antes? Claro, es que ahora también Sendero amenaza con recrudecer. ¿Queremos los mismos resultados? Hagamos lo mismo. Entonces tenemos que comenzar también a diseñar una política de tratamiento a quienes exponen sus vidas para liberarnos de este flagelo que es el terrorismo. Lo hacemos en vía de prevención. Estadística puede haber, pero repito, este esquema tiene mucho que ver básicamente con poner en los centros de reclusión de las Fuerzas Armadas aquellos militares que en el ejercicio de su función han enfrentado el terrorismo. Tiene que ser por este delito. Cuando se trata de delitos comunes, como bien lo dice el congresista, hay algunos malos elementos también ahí, ellos van al régimen común. Y tercero es que la norma establece claramente que el que establece el régimen penitenciario es el INPE. El INPE, como lo hace actualmente, es el INPE. No estamos aludiendo a que van a ser juzgados en la justicia militar o policial, que es la excepcional. No. Estamos solamente refiriéndonos al cumplimiento de la condena o cuando son procesados con mandato de detención. Congresista Alcorta. Señor presidente, primero manifestar mi asombro con las declaraciones del congresista y colega Gino Costa, él tan pegado a la defensa de las Fuerzas Armadas y la policía. Más allá del tema caviar, ¿no? Pero, dicho sea de paso que tú he tocado el tema de Colombia, hoy día ha circulado en las redes, lamentablemente para mí, la fotografía del presidente Santos con Fidel Castro, cuando era joven concurría permanentemente a Cuba y participaba de las ideologías castristas, cubanas comunistas. Hoy día es otra cosa, por supuesto, ¿no? Por eso viene el sentimiento con Uribe, pero ha sido pues una metamorfosis la que ha sufrido. Yo tengo un proyecto de ley que estoy presentando, que ya está listo, se nos está esperando opiniones también. Me adelanto el pedido de opiniones de las comisiones sobre el tema del hacinamiento en las cárceles, que fue un pedido de la comisión que tuvimos de defensa para el tema de seguridad, que vino el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el señor del INPE, vinieron todos acá y pidieron 3 o 4 cosas. Yo he recogido 2 proyectos que ya los estoy presentando, entre ellos el hacinamiento en las cárceles para extranjeros por menor cuantía, para que estos puedan ser deportados a sus países y cumplan la prisión en sus países de origen, porque acá tenemos de más ocupando más puestos. Pero obviamente el proyecto del congresista Tubino, no hay absolutamente nada, ni una ventana que se escape de que estamos protegiendo a las Fuerzas Armadas de la Policía en el hecho de no meterlos en las mismas prisiones, cárceles donde están los terroristas. La gente es bien valiente en pellejo ajeno, ¿no? O sea, lo vemos de distancia, lo vemos de lejos, los jueces sin rostros. A ver si algún juez se hubiera animado en la década del 80 a sentenciar a un terrorista, no lo hubieran hecho, pues. Claro, todo el mundo habla de ONG de derechos humanos, salió a protestar, qué escándalo, qué vergüenza, qué cobardía. A ver, pues si alguien sentencia a un terrorista por terrorista, no se atrevían a hacerlo. Por eso se impuso a los jueces sin rostro, que por supuesto que después que pasó todo este rollo, toda la caviará y todos los rojimios y todos los derechos humanos, que solamente ventilan los casos de los terroristas y no de las Fuerzas Armadas, porque nadie saca la cara por ellos, pero sí esta comisión, por supuesto, anularon todos los casos que llevaron a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los anularon todos para llevarles nuevamente el proceso. Hace poco, en la frontera de Madre de Dios Apurímac, se acaban de ver casos de terroristas extranjeros. Nos han mandado hasta las fotos. La DINIA tiene esa información inclusive. Creo que Gino Costa también tiene información, lo hemos conversado en forma reservada, no podemos ventilarlo,
No podemos ventilarlo, pero obviamente el juez le ha tenido que dar libertad porque se muere de miedo sentenciar a un terrorista de Al-Qaeda, obviamente en esas circunstancias. Pero siempre habrán voces decir qué barbaridad, jueces sin rostro, qué vergüenza, qué cobardía. Cobardía las que sacan la cara por eso. A ver, sentencien, pues si alguien se siente voluntario a sentenciar a un terrorista. No lo van a hacer, porque es bien fácil ser valiente en pellejo ajeno, héroes en pellejo ajeno. Pero que sacar la cara por las Fuerzas Armadas y por la policía, eso no lo hacen. Hay que acusarlas permanentemente, siempre. Porque la Comisión de Derechos Humanos de Washington está rodeada de caviares, porque no fueron capaces ni siquiera de enseñar en Washington a los que ven el caso de Perú, el capítulo de Perú, quién es Sendero Luminoso, quiénes son los terroristas, quién es Aymar Guzmán, la Guatay, toda esa gentuza que ha venido a perturbar la tranquilidad y paz del Perú, que hasta ahora lo tiene dividido con una Comisión de la Verdad, que solamente se interesó por los terroristas. No vieron el caso Soras, no vieron el caso Callar, no vieron un montón de casos. No vieron casos, ni siquiera fueron invitados para verlo. Caso Soras, el ómnibus de la muerte. 300 personas asesinadas, eso no les importó. La mayor cantidad de muertos por Sendero Luminoso hacia el año 84. Y la sentencia de Cabitos, el día de hoy, Cabitos está abajo del cuartel de Ayacucho de Cabitos, ahí están las fosas, el horno crematorio, al frente se ve el BRAE, a oscuras. 54 cadáveres hallados ahí, restos de cadáveres. Sentencia en la década entre el 81 y 84. ¿Y a quién acusó al gobierno de Belaúnde de autoría inmediata? ¿Quién los ha acusado? Nadie. Nadie los ha acusado, por supuesto que los van a acusar, de ninguna manera. Pero se acusaron, por ejemplo, a Fujimori por autoría inmediata, sin probar nada, no había ni siquiera esa humanidad. Pero el asesinato de campesinos en el año 81 y 84 fueron hechos en el gobierno de Belaúnde. La Comisión de la Verdad dice en su capítulo 4, en el cuarto libro que sacan ellos, que la mayor cantidad de muertos ha sido en el año 84 por Sendero Luminoso. Y las 170 conclusiones las fueron a poner. Por lo menos de la verdad, pues los combinó, los trató de revoltosos, revolucionarios, lo que fueron terroristas, enemigos del Estado peruano, del ciudadano peruano, de los peruanos, que hasta el día de hoy no se pueden componer. Y tenemos el ojo que llora, y tenemos una serie de cosas más, y hay que pedirles perdón. Sin embargo, a nadie le importó la vida de la Fuerza Armada. Pero a nadie les importó ni se acordaron de Tarata, no se acordaron de Callar, no se acordaron de Sora, no se acordaron de las achánicas que esclavizaron, que estuvieron como objetos sexuales. De eso no se acordaron. Entonces hay que tener cuidado años después, cuando ya todo pasó, porque hay gente que dice que nunca nos preocupamos de la Sierra de la Selva cuando fue el tema del terrorismo. Se equivocan. Yo trabajé en Canal 7 y quien tenía el tema para el tema del terrorismo de la década del 80, 85, 75, 80, 85, era la Oficina Central de Informaciones. ¿Quién manejaba? Miguel Ángel Arborlandini, el hermano del señor Arborlandini. Tenía la OSI. ¿Quiénes eran los encargados en esa época? ¿Quién manejaba el canal en esa época? Veníamos pues del desastroso gobierno de Velasco Alvarado, que hoy día mucha gente le hace loas. Pero eso fue lo que hizo la OSI, eso fue lo que hizo el señor Miguel Ángel Arborlandini. Cuando la gente de Ayacucho venía a 3 días de camino, porque no había la carretera de Libertadores, parecía que se tiraban las torres que habían a dos invertido en trapos, que ellos venían a recoger pues, a los cassettes para las repetidoras de esa zona. Carretera desastrosa. Claro que nos preocupamos, no se preocupaban los que estaban en esas autoridades en ese momento. Quienes manejaban en el canal toda la noticia y la información, a nadie les importó. Eso sí es responsabilidad política, haber tenido la información. Esa época la sacaba Radio El Sol, Radio Reloj. Estamos hablando del 79, 80, 81, pero a nadie le importó esa información. Lejos. ¿Quién es el gobierno? El gobierno de Belaúnde, pues, aunque saque roncha mucha gente. Interrupción al congresista Tubino. Sí, 10 segundos nomás para decir lo siguiente. No estamos, vamos a decir, visualizando que este gobierno acaba de devolver a sus países de origen a una recatafila de delincuentes españoles que los han regresado a su país sin distinguir ningún delito de lo que puedan haber cometido. Y los han devuelto a su país, para ellos todos los derechos. Yo creo que hay que ser más ecuánime en eso. Gracias. Quiero decir lo siguiente antes de dar el uso de la palabra a Edwin Onaire. Yo les pediría, me parece absolutamente democrático y válido la preocupación del comunista Guino Costa. Él ha sido un honesto en decir que recién toma contacto del dictamen, pero en el dictamen hay una opinión favorable del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa. El Tribunal Constitucional ha establecido ya, dice, en la eventualidad de un peligro contra un interno,
el legislador puede establecer regímenes como el que estamos estableciendo. De tal manera que el dictamen tiene un fundamento constitucional, también hace una referencia a experiencias que hay en otros países, cómo tratan a sus militares y a sus policías, que creo que eso a veces es lo que nosotros mucho olvidamos. Decimos, sí, ¿por qué ganan tanto y esto tanto? Pero al final de cuentas, el único profesional que se prepara para defender la seguridad interna y externa y que al día siguiente que sale a trabajar está frente a una pistola del enemigo son los militares y los policías. Entonces lo que estamos generando es un régimen solamente de cumplimiento de sus condenas y está acotado solo y exclusivamente al terrorismo. Más adelante veremos la experiencia si esto funciona y lo podremos ampliar a otras cosas. Tiene Edwin Donaire, el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que debemos reconocer a este Congreso ese nuevo aire que respiran, de darle el respaldo a la Fuerza Armada, que no lo hemos visto en congresos anteriores, aun cuando aquellos que están repitiendo otro periodo han intentado de hacer todo esto que estamos haciendo, pero no han tenido eco. Pero ahora sí, o sea, no es que tenga a nuestros 3 ilustres que repiten el plato, no es que no hayan querido, sino que no han podido porque existía una predisposición contra todos los miembros de la Fuerza Armada, empezando del señor Toledo con García Sayán y tanta de Paniagua que les abrió las cárceles. Entonces quiero a través de usted, señor presidente, saludar ese apoyo de este Congreso, gracias a Dios, de la gran mayoría, y que uno que otro todavía siguen con esa mentalidad de odio y resentimiento a aquellos que logramos la victoria contra los terroristas. Yo quería contestar algunas preguntas que creo del congresista. En primer lugar, lógico, ¿cómo se va a referir esto a personales en retiro? Es personal que ha estado en actividad. ¿Acaso en el retiro combate el terrorismo? En el retiro se va y se dedica a la banca, comercio y la bolsa. Se va a la banca del parque con su periódico El Comercio y su bolsa de pan. O sea, acá ya pues, lógicamente que se refiere al personal en actividad que nadie, o sea, nosotros fuimos sin chistar al frente de batalla, señor presidente, sin chistar. Muchos ni se despidieron o no le dieron el último adiós al final. Eso, de eso. Lo otro también se ha tocado la congresista de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, señor presidente, a raíz de esta iniciativa del congresista Tubino, quizá posteriormente pongo en consideración que como muchos de estos oficiales que están en orden de captura ha sido resultado de la negligencia, del odio y resentimientos y rencores de esta comisión que no ha cumplido a cabalidad. Se dice comisión, si han gastado como 16 millones, señor presidente, y dice Comisión de la Verdad. ¿Dónde está la verdad que han logrado estos señores? Reconciliación, ¿dónde está la reconciliación? O sea, tendríamos que nosotros como Comisión de Defensa llamarlos a estos de la comisión y que defiendan y que digan dónde está el dinero para cumplir con el objetivo que les dio el Estado de conocer la verdad y la reconciliación. Y si no lo cumplieron, tendrán una responsabilidad administrativa y penal de no haber cumplido la tarea que les dio el Estado. O tendrán que devolver el dinero, qué cosa hicieron estos señores, o perseguir a los uniformados. Respecto también a aquellos países, señor presidente, que otrora acogieron con alfombra roja a todos los terroristas, ahora así Dios los castiga porque justo en sus mismos países ahora tienen los atentados de los terroristas. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Ah? Ahora pues que sigan. Estoy emocionado. Ya, perdón. Disculpe, señor presidente, que siga la congresista Lourdes Alcorta. Yo también estoy emocionada porque congresista Alcorta. voy a poner como testigo al presidente de la comisión el día de hoy. Cuando presidía el Congreso, Luis González Posada,
vino la Unión Europea acá, al Congreso de la Unión Europea acá al Perú, y vinieron con brillos de reconocer como insurgentes a los terroristas. Y cuando el señor González Posada nos leyó su discurso, dijimos, eso no lo vamos a poder, te damos la espalda y nos vamos del Congreso. Y él tuvo que cambiar todo el discurso. Todos los verdes del Partido Verde estaban pues a favor de esta situación. Quien nos ayudó fue Casafranca, me parece, el español, que cambió todo el discurso. Claro, porque el señor Soberón, de Derechos Humanos, que prefirió votar por Derechos Humanos, aunque supiera todo el caso Madre Mía, no le importó nada, porque depende de qué terrorista y qué muertos, eso depende de la vida. Sin embargo, hoy día, lamentablemente, Europa afronta todo un tema terrorista, de muerte, y Estados Unidos, ni qué decir. París es un cinturón de terroristas al día de hoy. Toda Europa, no nos libramos. Felizmente la región todavía está más tranquila, pese a los problemas que tenemos cada uno. No quería dejar de contribuir con la pasión que usted le ha puesto al tema. Gracias, congresista Yo Donaire. termino ya, señor presidente, pero ya… Termine su emoción. Sin la emoción ya, porque ya me bajó. Lo único, señor presidente, y con todo respeto, no vamos a esperar, pues, si no hay ninguno, como usted dice, y bien ya lo ha expresado, de estadísticas o antecedentes. Estamos esperando que alguien lo aniquilen, lo maltraten o lo maten para recién tomar esta acción. Tenemos que ser preventivos, como usted, señor presidente. Por eso es que no podemos exponer a estos miembros que han, sea cual fuere la situación en la cual se han visto involucrados en hechos aislados, que los que vestimos o hemos vestido el uniforme no queremos impunidad. Sí, que se castigue, pero en el contexto, señor presidente, que se dieron esos hechos. Qué fácil después de 30 años decir asesino, hiciste esto, cuando el pueblo peruano decía que salgan las Fuerzas Armadas. ¿Hasta cuándo más? Eso era todo, señor presidente. Congresista Gino Costa, para absolver todas las cosas. Muy bueno el debate, muy bueno, enriquecedor. Luego el congresista Miyazir. Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, el hecho de que el proyecto tenga el respaldo del gobierno no impide que uno tenga preguntas y dudas y eventualmente no coincida con el proyecto. O sea, nada acá nos impide que nosotros actuemos de acuerdo a nuestra conciencia y a nuestro mejor criterio. Yo había preguntado si había cambiado algo en 37 años y la respuesta es que no ha cambiado nada. Que lo que ha cambiado es el proceso de paz en Colombia y que como en Colombia han aprobado un régimen especial a partir del 2014, nosotros tenemos que adecuar nuestra legislación a ese régimen. Ese es, hasta donde yo he podido ver, el argumento principal en base a la respuesta que me acaba de dar el almirante Tubino. Porque este es un régimen que tiene 37 años que estamos comenzando a cambiar. ¿No es cierto? Eso, ahí no hay discusión, uno. Y no he visto yo cuáles son las condiciones de seguridad que hacen que estos problemas que durante 37 años fueron resueltos por el INPE hoy día no puedan ser resueltos por el INPE. Entonces, digamos, es válida la pregunta, cuando menos. En segundo lugar, presidente, la experiencia internacional que se, digamos, esgrime, yo he demostrado que en el caso de Chile son penales para policías y militares bajo la autoridad del INPE chileno. Y acá se me ha dicho que lo mismo va a ocurrir acá, pero eso no dice el proyecto de ley. El proyecto de ley dice: el Instituto Nacional Penitenciario evalúa y aprueba los centros de reclusión militares, ¿no es cierto?, para la aplicación de la presente ley, manteniéndose en ellos las condiciones de detención y reclusión que la ley establece para… Pero no son centros bajo administración del INPE como ocurre en Chile. Solo yo quería hacer ese señalamiento, que se hace referencia a una legislación internacional que sería relevante, pero en realidad no estamos siguiendo el ejemplo chileno. Tampoco el ejemplo español, que se presenta acá, como ya he demostrado. El ejemplo español dice que si a uno le dan de baja, ya tiene que ir a un centro de reclusión para personas que han cometido delitos comunes. Entonces no se aplica para este caso, porque no es verdad, presidente, que esto sea para personas que incurren en delito de función. Quien incurre en delito de función se va a un centro de reclusión civil, policial o militar. Eso
hoy día en el Perú. Entonces, esto es para las personas que en el marco de la lucha contra el terrorismo están siendo procesadas o han sido condenadas por delitos comunes. Entonces, no es para quienes han cometido un delito de función y, por tanto, la experiencia española no es la relevante. Me quedo con que el argumento acá de peso es, en Colombia se tiene un régimen de este tipo, ¿por qué no lo adoptamos acá? A mí me parece que tendría que haber un cambio en las condiciones por las cuales este régimen ha funcionado bien durante 37 años. Me parece que no está fundamentado, no veo cuáles pueden ser más allá del proceso de paz en Colombia y la decisión del gobierno colombiano en 2014 de crear este régimen especial para policías y militares. Gracias, presidente. Congresista Miyashiro. Bien, mi opinión es a favor de la aprobación de este proyecto de ley y ojalá que se convierta en ley, debido a que en el Perú aquellos que lucharon contra el terrorismo y que cometieron excesos, al ser sentenciados son enviados a una cárcel y no es como se afirma que el trato es bueno, al contrario. Nosotros sabemos que los terroristas, especialmente de Sendero Luminoso, consideran a sus cárceles como luminosa trinchera de combate, porque ellos están plenamente organizados y están bajo la égida de los defensores de los derechos humanos. He tenido experiencias en la investigación contra el MRTA, en el caso Los Panchos, donde Francisco Soberón hacía desvío de dinero para financiar al MRTA. Eso fue el año 1987 con el caso de la ONG Servicio Universitario Mundial. También tenemos el caso de que actualmente se ha tergiversado una sentencia del Tribunal Constitucional para abrirle juicio a los marinos de nuestra gloriosa Marina de Guerra que develaron un motín terrorista en el penal de la isla de Frontón. Tenemos el caso de la Comisión de la Verdad y de la supuesta reconciliación, en el sentido de que se acusó al señor Marco Antonio Acosta Riquelme, compañero mío de estudios en el Colegio Militar, que siendo capitán cometió abusos cuando dirigía una patrulla contrasubversiva. Y resulta que este señor, desde que salió del colegio, siguió sus estudios universitarios, civiles, y toda su vida trabajó en el Banco de la Nación y jamás pisó un cuartel. Y por ser corto de vista, ni siquiera podía ser oficial de reserva. Sin embargo, el año 2006, el año 2009 y el año 2012 tuvimos que recurrir a la doctora Imelda Tumialán de la Defensoría del Pueblo, porque era un caso de homonimia, pero que sin embargo siempre le reiteraban la misma captura a este señor civil que jamás prestó servicio. Por eso, y sobre todo por ese maltrato que sufre nuestra gente de los institutos armados como de la Policía Nacional, tienen que tener un trato separado de lo que es una delincuencia común. Gracias. Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Indudablemente que esta es una norma en la que es importante porque propone que el personal militar y policial procesado o condenado por comisión de delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo que se encuentre recluido en establecimientos penitenciarios comunes, ya sea con prisión preventiva o condenatoria por delitos cometidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, sea trasladado a un establecimiento penitenciario militar donde cumplirá su mandato de detención o condena según corresponda. Pero aquí lo importante, presidente, hay fundamentos que es importante reiterar porque se han tocado acá y que también es verdad, presidente, los dos ministerios, tanto de Defensa y de Interior, se han pronunciado de una manera favorable y que indudablemente esto conlleva a que hay un objetivo en esta norma que es la de proteger la integridad física y psicológica tanto de los policías y los militares
que participaron activamente en el tema de la lucha contra el terrorismo. Y se emite obviamente en amparo al artículo 2, numeral 4, inciso H de la Constitución Política, en la que dice: nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o de tratos inhumanos o humillantes. Y la Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido que los estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas privadas de la libertad y respecto de las cuales el Estado se encuentra en una posición de garante. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 2974, ¿qué nos dice? Del año 2010. Ha establecido que el principio de igualdad, manifiesta, como tal, comporta que no toda la desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales. La igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. Eso nos dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 2974 del año 2010. Creo, presidente, que existen hoy en día muchas premisas que hacen que esta norma sea aprobada por la Comisión a efectos de que tanto policías y militares que hoy en día están con una serie de enfermedades y que su vida corre riesgo al interior de estos establecimientos sean pasados a otros lugares a efectos de que puedan preservarse la vida de ellos. Muchas gracias, presidente. Bien, si no hubiera ninguna otra participación, voy a someter democráticamente el dictamen a votación. Bien, entonces hemos recogido la sugerencia que ha hecho el congresista Yica para modificar los términos del artículo 4 conforme está redactado. Y siendo así, voy a someter el dictamen a su consideración. Los congresistas que estén de acuerdo, a ver, sírvanse a expresarlo. Congresista Donaire, congresista Miyashiro. A favor. Congresista Segura. A favor. Congresista Salazar. A favor. Congresista Tubino. A favor. Congresista Yica. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Galván. A favor. Congresista Hino Costa. Y abstención. Con mi voto favorable ha sido aprobado por mayoría. 9 votos a favor y 1 abstención. Muchas gracias. Pasamos al otro tema que es más sencillo. Vamos a poner a consideración el proyecto de ley que propone modificar artículos el 2, el 6 de la ley 29248, ley del servicio militar, que establece el servicio militar obligatorio para los casos de pandillas y crea el programa Rescate Social. Esta es una autógrafa observada por el Poder Ejecutivo. Y básicamente estamos proponiendo que no se apruebe, tiene un dictamen negativo por cuanto muchas de las preocupaciones planteadas por los autores del proyecto ya están incorporadas en el decreto legislativo 1146. El Poder Ejecutivo este dictamen lo ha observado en la medida que, de ser aprobado, hay una sobrelegislación, pero además una parte de las propuestas tienen que ver con iniciativa de gasto, que es una prohibición que nosotros tenemos de conformidad con la Constitución. De tal manera que este dictamen se está proponiendo de que sea archivado el dictamen recaído en el proyecto de ley 547-2016. Lo dejo a discusión de ustedes, todos ustedes, colegas congresistas. Si no hubiera ninguna observación, al voto. Congresista Hino Costa. A favor. Yica. Congresista Tubino. A favor. Octavio Salazar. A favor. Congresista. A favor. Congresista Piñachiro. A favor. Donaire. Con el voto del presidente a favor, aprobado por unanimidad. Otro recaído en el proyecto de ley 537-2016, que pone la ley que crea y otorga reconocimiento, beneficios
y seguro de vida al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta también es una autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo. Lo que propone este proyecto es crear un reconocimiento de beneficios extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas. Ha circulado la regulación sobre los mismos, incluyendo el fondo de contingencia y tramitación de beneficios, entre otros temas. Sobre el particular se debe destacar lo expresado en el punto 3 del oficio 266-2015, en el sentido que la presente propuesta de ley implicaría gastos no previstos en ambos, en los institutos armados y en la Policía Nacional, y afectaría obviamente lo que establece el artículo 79 de la Constitución. Al haber revisado nosotros para preparar el dictamen el Sistema Peruano de Información Jurídica, esta fórmula legal bajo estudio menciona normas que en la actualidad han sido derogadas o modificadas por un nuevo ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la nueva estructura de ingresos aplicables al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han sido aprobadas por el Decreto Legislativo 1132 y está reglamentada ya por el Decreto Supremo 013-2013. Por ende, resulta importante determinar que ya existe un nuevo tratamiento que, al atender la nueva estructura de ingresos del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha configurado nuevos alcances en las materias contenidas en el mencionado proyecto. De tal manera de que al estar esto sobreregulado ya, como repito, está en el 1132, el 1132 es sobre remuneraciones y el 1133 es el sobre pensiones, que también hemos producido un dictamen, y también por contener iniciativa de gasto se está proponiendo que este proyecto sea desestimado y sea enviado al archivo. Si no hubiera ninguna opinión al respecto, voy a proceder a que se vote. ¿Congresista Gino Costa? ¿Congresista Alcorta? Gracias. ¿Congresista Yica? A favor. ¿Congresista Tubino? ¿Congresista Salazar? A favor. ¿Congresista Segura? A favor. ¿Congresista Miyashiro? A favor. ¿Congresista Donaire? A favor. Voto aprobado por unanimidad. Antes de dar por terminada la sesión, queridos colegas, queda pendiente fijar la fecha en que voy a coordinar previamente con ustedes y con el ministro de Defensa para hacer el viaje al BRAE, y también previamente hablar con la señora jefa de vida, aunque la erradicación la hace el CORA, pero vamos a traer a la jefe de vida para que nos pueda ilustrar con sus operaciones. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Está pendiente la convocatoria a las autoridades vinculadas al tema de terremotos y tsunamis, no al tema de desastres naturales, corriente del Niño, o Niño costero, si hay friaje en el sur o en el norte seco, sino si hay un terremoto o un tsunami, ¿qué hacemos? Eso está pendiente y es urgente hacerlo, muy, muy urgente hacerlo. Congresista, el congresista Villavicencio, que acaba de regresar, podría registrar sus votos en el sentido que ha votado su bancada. Perfecto, que quede constancia de eso. Sí, presidente. En los tres dictámenes. Confirmo los tres dictámenes a favor. Bien, entonces lo otro es que voy a programar la reunión que tenemos para ver el tema de desastres, que como lo han planteado y que se acordó en la agenda de trabajo. Congresistas, antes de levantar la sesión pido que me dispensen el trámite de aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos que el día de hoy hemos tomado a mano alzada. Muchísimas gracias. Siendo las 5:38 de la tarde, levanto la sesión. Muchas gracias. Siempre sacamos un proyecto bonito. Está bonito ese proyecto.